Bien, hola y bienvenidos de nuevo a la serie de El Pastor Responde. Hoy quiero responder un par de consultas que se me ha hecho en relación a la pareja, en relación al matrimonio. Me escriben diciéndome: Pastor, Dios lo bendiga, le escribo desde Uruguay. Escuché su enseñanza sobre 1 Corintios, capítulo 7, y quería preguntarle por qué la cláusula de divorcio solo se encuentra en Mateo y no en Lucas y Marcos. Puede ser que sea porque Mateo fue para los judíos y escrito en arameo, y la traducción de ese texto no diga adulterio. Jesús no dijo porneia en griego, sino que dijo zenut, arameo. Además, el resto de la Biblia habla del matrimonio como un pacto que termina solo con la muerte de uno de los cónyuges. Así que cualquier cosa que Cristo quiso decir con esa palabra no puede contradecir al resto del contenido sobre el mismo tema, porque Dios no cambia ni se contradice. Bueno, esta es la consulta, y una consulta que requiere una respuesta quizás un poco más amplia de lo normal. A la iglesia llegan personas unidas en compromiso, pero sin haber pasado por una celebración formal de boda. Me refiero tanto a nivel civil como religiosa. Hay gente que llevan unidos un montón de años, algunos de feliz convivencia. Otros llegan parejas que son inmigrantes indocumentados, que no pueden formalizar su matrimonio de manera legal porque no tienen documentos. Y no pueden salir del país porque perderían su estatus de residente, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas hermanas fueron abandonadas por sus maridos, que formaron otras familias, y aún queriendo divorciarse de su anterior pareja, pues no pueden porque bien perdieron el contacto durante décadas, o simplemente que los maridos no tienen el divorcio. A los pastores nos corresponde ayudar a tales personas que desean ordenar sus vidas desde el arrepentimiento por su fracaso matrimonial pasado. Nos toca recomponer los pedazos a fin de que, una vez pegados los trozos, el vaso se parezca lo más posible al proyecto de Dios. Es evidente que entre lo ideal y lo real hay una enorme diferencia. ¿Qué hacer en esos casos y en otros muchísimos casos que nos encontramos, que son similares, ¿no? Lo ideal es que toda pareja que tiene problemas logre superarlos por sí mismos, o en todo caso con la ayuda de los pastores o consejeros matrimoniales. Eso es lo ideal, pero lo real es que existen situaciones en las que las diferencias o incluso la violencia hacen imposible la restauración matrimonial. En tales casos, lo más aconsejable es la separación. Incluso cuando la separación no suponga la ruptura definitiva, sino una medida de protección para uno o para ambos cónyuges. Durante la separación se puede seguir trabajando por restaurar la relación. Sin embargo, no siempre es posible superar el daño causado cuando una relación se deteriora. El egoísmo, la infidelidad, y a veces la infidelidad continua, los celos, las discordias, incluso, como decía, la violencia, ya sea psicológica, verbal e incluso física, son manifestaciones del pecado que salen del corazón humano y que dañan las relaciones y los matrimonios con trágicas consecuencias, no solo para los cónyuges, sino también y especialmente para los hijos. El divorcio no es sino la consecuencia del fracaso del amor y el triunfo del pecado. Es la constatación de la imposibilidad de restaurar el pacto matrimonial.
cuando han fracasado todos los intentos de recomponer la relación y no es posible continuar con el matrimonio. Es cierto, y estoy de acuerdo, en que Dios creó el matrimonio para que fuera indisoluble, es decir, para que fuera para toda la vida. Pero no es menos cierto que el pecado afecta al bienestar del ser humano y por tanto también afecta a su matrimonio. Es entonces cuando llega el momento del divorcio, nunca deseado por Dios, pues lo que Dios juntó, como está escrito en Mateo 19:6, no lo separe el hombre. No obstante, aunque Dios no desea el divorcio, en su bondad y en su sabiduría, Él lo ha previsto como una salida dolorosa, pero como una salida al fracaso humano del matrimonio. De ahí la legislación sobre el repudio. Por tanto, aunque el divorcio no sea la voluntad de Dios, Dios lo legisló. Como hizo, por ejemplo, con otras áreas de la vida humana. Por ejemplo, con la esclavitud, que tampoco fue nunca la voluntad de Dios que el hombre hiciera esclavo al hombre. Sin embargo, legisló sobre la esclavitud a fin de proteger siempre a los más débiles, en ese caso a los esclavos. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, sobre la poligamia. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre tuviera varias esposas o una mujer tuviera varios maridos. La voluntad de Dios siempre fue que los dos fueran una sola carne. Sin embargo, Dios legisló la poligamia para proteger a la parte más débil, en ese caso a las mujeres anteriores, las que ya tenía antes de contraer siguientes matrimonios. Del mismo modo, Dios legisló el divorcio y otras cuestiones similares que, no siendo su voluntad, los legisla porque los hombres lo practican. De manera que Dios legisla esas prácticas para proteger siempre a los más débiles. Afirmar que Cristo no dijo lo que la Escritura dice que dijo, sino que dijo otra cosa, es un argumento gratuito y además sin fundamento. Pues no hay ninguna contradicción entre las palabras de nuestro Señor Jesucristo con el resto de la Biblia, sino que lo que hay es una ampliación del mensaje que aparece en los otros evangelios. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el repudio, es decir, el divorcio, llegó a ser una práctica perversa que dejaba a las mujeres abandonadas y en muchos casos desamparadas. Porque una vez repudiada la mujer, difícilmente iba a encontrar el respaldo de su familia para ser recibida de nuevo. Y quedaban muchas como mendigos. Cristo condenó esa práctica, dando un duro golpe al machismo de aquella época. Al respecto de este tema, existían en tiempos de Jesús dos escuelas, dos posiciones en el pueblo, fruto de los escritos de dos rabinos. El rabino Hillel, que sostenía que un hombre podía divorciarse por cualquier motivo, mientras que el rabino Shammai argumentaba que el único motivo válido para la ruptura matrimonial era la infidelidad. En el Evangelio de Mateo se le pregunta a Jesús sobre esta cuestión, que subyace detrás de las palabras del Señor. En su respuesta, Cristo lo que hace es ponerse del lado del rabino Shammai. Sin embargo, fue mucho más allá, explicando que el divorcio solo fue tolerado por causa de la dureza de los corazones humanos. Mateo capítulo 19, del 1 al 8. Eso significaba que, debido a la condición espiritual del pueblo de Israel, el divorcio sería inevitable. Por eso la ley fue dada para proteger a la mujer en una sociedad, la judía, en que la mujer estaba menospreciada. Dice que el resto de la Biblia habla del matrimonio como un pacto que termina solo con la muerte de uno de los cónyuges y que Cristo no puede contradecirlo, porque Dios no cambia ni se contradice. Eso es verdad, Dios no cambia ni se contradice, pero Cristo en realidad no contradice la Escritura, ni cambió nada de lo que estaba escrito. En realidad no es así. Si partimos de una postura preconcebida
que es errónea, la conclusión a la que nos lleve también va a ser errónea. Fíjate que en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 1, cuando dice Deuteronomio 24, versículo 1, dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí vemos como el matrimonio terminaba no por la muerte de uno de los cónyuges, sino con la carta de repudio por haber hallado alguna indecencia. Justamente este mismo argumento es el que Cristo está señalando tanto en Mateo 5:32 como en Mateo 19:9. Cristo lo que está es citando la ley, Deuteronomio 24:1. Ni los evangelios, ni ninguna otra parte de la Biblia se contradice, sino que cuando hay algunos relatos o versiones diferentes, lo que debemos entenderlo es como complementarios, no como contradictorios. Deuteronomio se complementa con Mateo, Mateo se complementa con Deuteronomio. Y esto ocurre en muchísimos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, mientras que Lucas, en Hechos capítulo 1, dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Aparentemente hay una contradicción, aparentemente. Aunque no es así, no existe ninguna contradicción. Ambas versiones de este mismo hecho son complementarias entre sí. Ninguna de ellas debe rechazarse porque no sea mencionada en los otros escritos. Puede que Judas se ahorcara y que, como los judíos tenían prohibido tocar cuerpo muerto, se quedara ahorcado en el árbol durante mucho tiempo hasta que el cuerpo se pudre, se cae y se desparraman las tripas. Son complementarias. O puede que se ahorcara en un árbol cerca de un precipicio y que después de ahorcarse la cuerda se rompiera y se desparramara sus tripas. Es decir, hay posibilidad de entenderlo como complementario. Hay muchas cosas que Mateo menciona que Marco o Lucas omiten, pero eso no significa que Mateo se las invente, ni que esté mal traducido, de ninguna manera. Con toda sinceridad pienso que muchos hermanos se están desviando de la verdad, escuchando a supuestos rabinos que pretenden reinterpretar las Sagradas Escrituras en base a lo que ellos llaman raíces hebreas, y que no es más que un intento legalista de judaizar la Iglesia, de legalizar la Iglesia, es decir, de hacer que los creyentes sean más legalistas. Poner en duda una enseñanza usando como excusa la mala traducción de un término es abrir una puerta por la que tendremos que desechar no una, sino muchísimas doctrinas más. De ese modo, ¿no estaríamos hiriendo de muerte la integridad misma de la palabra de Dios? No podrá usar el mismo argumento alguien que pretenda rechazar cualquier doctrina que no encaje dentro de su concepto o de su postura preconcebida. ¿Reinterpretaremos pues la Biblia a la luz de nuestros prejuicios religiosos y no a la luz de lo que el texto recibido nos dice? ¿No es eso lo que hacen los liberales? Siguiendo esa metodología, ¿dónde pondremos el límite de lo que está bien o mal traducido? ¿Tendremos que rechazar todo el Evangelio de Mateo por esa causa? ¿No nos veremos de ese modo obligados a reescribir todo el Nuevo Testamento? 2000 años de cristianismo han dado para muchas traducciones y versiones bíblicas. Curiosamente, todas ellas contienen la cláusula a la que te refieres, la cláusula de excepción, desde las más modernas hasta las más conservadoras. De hecho, como he demostrado, dicha cláusula no contradice la Escritura. Es más, es acorde con el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otro orden de cosas, ¿es el divorcio pecado? Sí, sin duda. Pero, ¿es el pecado imperdonable?
Desde luego que no. Aunque algunos lo traten como si lo fuera. Es un pecado que, como cualquier otro pecado, cae bajo la gracia y la misericordia de Dios cuando acudimos a Él arrepentidos, sinceramente arrepentidos. ¿Cuántas personas cometieron el error de casarse de unirse a otra persona y después descubrieron que no era la adecuada? ¿Les condenamos a vivir así para siempre? No olvidemos que Dios perdona nuestros pecados. De hecho, muchos han conocido la gracia de Dios justamente en medio de un divorcio y de las secuelas que el divorcio deja. Dios odia el repudio, Dios odia el divorcio. Dios no quiere que la gente se divorcie. Pero Dios no odia a los que por alguna razón se han visto obligados a repudiar a su pareja por cualquier causa, y en este caso por causa de infidelidad. E incluso la persona repudiada, si ésta se arrepiente de su pecado. Yo soy de la opinión de que Dios perdona al que se arrepiente de verdad. El corazón del mensaje del Evangelio es que debido al pecado del ser humano y su incapacidad para librarse a sí mismo de la consecuencia de este, Dios interviene en su favor, ofreciéndole el perdón de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia y el amor de Dios el que lo ha levantado y ayudado a recuperarse de un fracaso matrimonial y a establecer otro matrimonio perdurable, fundamentados ya sobre Cristo y su palabra. Pero que una persona se convierta divorciada, no podemos condenarla a vivir sin pareja el resto de su vida, porque no es bueno que el hombre esté solo. No hay, pues, fundamento alguno para condenarlo, al menos no bíblicamente. En Dios está la promesa de la redención, por lo cual siempre hay esperanza para los desafíos de la vida. Le voy a leer otra pregunta que, sin ser del mismo tema, tiene relación. Es una consulta que me hacen, me dicen: bendiciones, pastor, muchas gracias por la enseñanza. Pastor, una hermana en Cristo, que su esposo no es creyente, viven juntos hace 15 años y tienen 5 hijos. El problema es que él la golpea y una vez la estranguló hasta hacerla desmayar. Se pierde durante días tomando y luego vuelve a casa. Ellos tienen un pequeño taller y él trabaja a veces un par de días y después se pierde. Y ella está sola trabajando, sacando adelante a la familia. A él le hablaron mucha gente de Cristo. Hasta fue la pastora. Él dice cada vez: sí, voy a cambiar. Pero sigue igual. Además de golpes, la insulta, le escupe frente a los hijos. Y ella no sabe qué hacer. Bueno, esta pregunta me llegó hoy mismo. Y yo le dije que es bien sencillo lo que la hermana debe hacer. Lo que debe hacer es denunciar a su marido, a ese maltratador, denunciarlo a las autoridades y que se separe de él. Porque eso es lo que debe hacer. Ninguna mujer debe estar sometida a esa esclavitud. Si alguien le dice, a pesar de lo que está sufriendo y pasando, a pesar de lo que está soportando, si alguien le dice que a pesar de todo eso debe someterse a su esposo, que denuncie también a esa persona. No importa que sea creyente o que sea pastor, no importa, especialmente si es pastor. Porque hay grupos religiosos en los que se pretende guardar debajo de la alfombra todo este tipo de situaciones. Personas que están siendo maltratadas psicológica, física, verbalmente. Y se pretende ocultar, que la gente no sepa nada. Eso es pecado. Y es un pecado terrible del que muchos van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Dios ama la justicia, no la injusticia. Los malos tratos no deben ser consentidos, deben ser combatidos. Yo pido a Dios que le dé sabiduría necesaria a esta hermana para denunciar a su esposo y hacerlo pronto.
que lo aleje de su vida. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que deben hacer. Recuerdo un caso concreto en el que una hermana se quejaba del maltrato de su esposo. Y yo le aconsejé, sepárate. Y esta hermana no quiso hacerlo. Un día en el que él, la amenazó, le hacía pasar un verdadero calvario. Yo hablé con él y le dije, si tú vuelves a maltratar a tu esposa, te aseguro que te voy a denunciar. Yo personalmente te voy a denunciar. Y vas a pasar a la cárcel. Un día me llama una de sus hijas, llorando. Una hija adolescente. Llorando desconsolada porque su papá, borracho porque era un alcohólico, estaba amenazando a su mamá con un cuchillo grande. Y fui inmediatamente para allá. Cuando llegué todavía tenía el cuchillo en la mano. Se lo quité y desde el propio teléfono de su casa llamé a la policía, que vino y se lo llevó esposado. No hay que consentir los malos tratos. Si no te llevas bien con tu esposa o si no te llevas bien con tu marido, sepárense, pero no se hagan daño. No tienen derecho a hacerse daño. Y si lo hace, debe saber que puede ser denunciado y debe ser encarcelado y pagar las consecuencias. Esta persona, la esposa, retiró después la denuncia. Actualmente esa persona ya no está entre nosotros. Era un hombre joven, pero su alcoholismo lo mató. Son temas muy complicados. Recuerden que entre lo ideal y lo real siempre está la misericordia de Dios. Yo espero que estos vídeos les sirvan a ustedes para que sepan cómo deben responder cuando surgen preguntas a nuestras vidas. ¿Qué dice Dios? Ojalá que estos vídeos sean de edificación para vuestras vidas. Es el deseo de nuestro corazón. Si tienen preguntas, diríjanlas. info@iglesia-berea.com. Estaremos, en la medida en la que Dios nos permita, respondiendo vuestras inquietudes. Un abrazo y hasta el próximo día.